Es un honor realmente estar aquí delante de todos vosotros y poder transmitiros nuestra visión, y en realidad es la visión del mercado de lo que está sucediendo, no solo en lo que son los centros de datos, que sabéis perfectamente que se están transformando y se están reinventando algo totalmente diferente a lo que hemos conocido en los últimos 40-45 años, sino también en las aplicaciones. Las aplicaciones se están convirtiendo en una cosa bastante diferente en arquitectura, no quiere decir en servicio, al final prestan servicio para lo que tienen que prestar, pero se están reinventando bastante las arquitecturas de aplicaciones y veremos por qué y hacia dónde se están reinventando y qué utilidades tienen esas nuevas arquitecturas de aplicaciones. Entonces, lo que había preparado para esta presentación son 3 puntos principalmente, que son, por un lado, el centro de datos de por sí, cómo evoluciona lo que es el centro de datos. Sabemos que vamos a modelos multicloud, a modelos híbridos, a estos modelos diferentes donde tienes los centros de datos más descentralizados, pero también desde el punto de vista de cómo se gestionan los centros de datos. Por ejemplo, habéis visto la presentación anterior de Miguel sobre AWS, ha hablado más de la parte de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero bien es cierto que si es una referencia en algo en el mundo AWS, es en muchas cosas, pero en una que es claramente es que han reinventado los centros de datos y la forma de consumir infraestructura de centro de datos. AWS, con mucha diferencia, es el mayor líder del mundo de la nube pública. Entonces vamos a ver esa nube pública cómo ha hecho cambiar realmente todo lo que concebíamos por centros de datos. A continuación, ya pasamos a entender qué tipo de plataformas o sistemas operativos o servidores de aplicaciones o como le queramos llamar, se ejecutan en estas nubes, ya sean públicas, ya sean privadas en nuestros centros de datos o ya sean híbridas. Pero qué tipo de plataformas son necesarias para trabajar y para ejecutar nuestras cargas de trabajo en estas nubes. Finalmente, vamos a hablar realmente de qué le está pasando a las aplicaciones. En realidad deberíamos verlo al contrario, ¿no? Porque todo esto ha venido al contrario. O sea, la aplicación, o sea, el negocio está teniendo más demanda, al tener más demanda, una demanda diferente, más ágil, con más velocidad, con unas entregas más inmediatas, ha presionado evidentemente a la capa de aplicación, que es la que más cercana está de negocio. La capa de aplicación ha tenido que reinventarse porque si no, no había forma de atender las necesidades del negocio, las necesidades del mercado, las necesidades del mundo en el que vivimos. Eso ha cambiado las plataformas y las plataformas han cambiado los centros de datos, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer al contrario porque vengo del mundo de infraestructura y si me lo permitís, pues vamos a hacerlo de abajo hacia arriba y en vez de arriba hacia abajo, ¿correcto? Pues me voy a los orígenes, ¿vale? Pues, de hecho, me voy a los orígenes y, de hecho, me voy a cambiar de sector. O sea, no voy a pensar ni siquiera en el punto del centro de datos del IT, sino vamos a pensar en diferentes sectores. Por ejemplo, en las comunicaciones, las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que le ha pasado al sector de las telecomunicaciones que hizo una transformación drástica en los últimos 100 años? ¿Qué es lo que ha cambiado en el sector de las telecomunicaciones? Pues pasamos de un entorno donde teníamos algo parecido a esto que podéis ver en la presentación, donde todo se hacía de una forma bastante manual, a algo donde estaba automatizado y tenías portales de autoservicio. Al final, para consumir comunicación, podías coger un portal de autoservicio, en este caso un teléfono o el dispositivo que fuera, y podías servirte de la comunicación. Lo que tú solicitabas a cómo te ofrecían ese servicio estaba totalmente automatizado. Por dentro no tenían que estar, como antiguamente, conectando manualmente las conexiones de un lado a otro. Y, por supuesto, la monitorización de toda la red está siendo centralizada y se está garantizando, incluso se está reenrutando. Entonces, el sector de las telecomunicaciones se reinventó con 3 cosas sencillas: automatización, autoservicio y gestión centralizada. Parece que tiene sentido. Si pensamos en cualquier otro sector, la banca, el tema monetario, cómo podemos manejar dinero y demás, pues pasamos de un modelo donde todo se hacía bastante manual, hacer llegar el dinero de un sitio a otro, poder entregarlo, poder autenticar, etcétera, etcétera, a un modelo donde había autoservicio, donde había automatización total, o sea, por debajo del cajero cuando pides dinero no hay alguien ahí contando los billetes y, por supuesto, está todo súper monitorizado, gestionado, centralizado, ese tipo de... Y entonces, ¿qué pasa en el centro de datos? Yo llego al centro de datos, esta tarde tengo que poner en marcha una aplicación y no pasa nada, ¿verdad? Yo voy a poner una aplicación en marcha y digo, bueno, necesito que me preparéis. Voy a levantar unas máquinas virtuales, crear unas LUNs, crear unas reglas en el firewall, unas IPs, unas rutas en el balanceador y esta tarde lo pongo todo a las 6 de la tarde. ¿O no? Igual no, ¿verdad? En el centro de datos... pues resulta que casi todo se hace manual. Por mucho que se nos hinche la boca de hablar de lo bien que somos y lo modernos que somos en el mundo de los centros de datos, la verdad es que en comparación con casi cualquier otro sector, por ejemplo en el sector del transporte, ¿qué os voy a contar? O sea,
todo lo que es el transporte de mercancías a nivel mundial está todo hiperautomatizado, todo se gestiona de una forma muy elegante, está todo súper ordenado. Sin embargo, en los centros de datos es todo un poco manual. O sea, en el centro de datos necesito máquinas virtuales, pues casi que voy yo allí a la consola y me las creo. Necesito almacenamiento, voy a la consola de almacenamiento y creo una LUN, le doy unos permisos y luego voy a una Excel y cojo unas IPs en la Excel, cosas así, ¿verdad? Entonces, bien, todos hemos asumido que esto es que era así. Todos hemos dicho, no, es que esto tiene que ser así, o sea, así es la forma que se gestiona la informática, porque la informática es complicadísima. Todos decimos, oh, esto es súper complicadísimo, con lo cual no se puede automatizar como el resto de los sectores. Pero claro, llegaron los señores de la derecha, que son las nubes, y nos demostraron que sí que se podía. Que el IT se podía consumir bajo demanda, que se podía automatizar al 100% y que podían haber portales de autoservicio como los marketplaces de AWS y de otras soluciones que existen también. Entonces, a todos nos han entrado las prisas. Y ahora todos queremos hacer lo mismo que se hacen en las nubes públicas, tener una experiencia de nube pública en todos los lugares donde consumamos infraestructura, ya sea nuestra, o sea, ya esté en nuestras localizaciones o esté remota. ¿Cómo conseguimos eso? Con 3 sencillas tareas. Automatización, autoservicio y gestión centralizada. Simple y llanamente, igual que se ha hecho en la práctica totalidad de los sectores del mundo. Lo que pasa es que no lo habíamos hecho. O sea, habíamos automatizado un poquito con los scripts, la monitorización, muchos mirábamos logs, bueno. Estaba como estaba. Entonces, ¿qué tenemos a día de hoy que podemos consumir? Bueno, pues antes de lo que ya se puede consumir afortunadamente en todos los centros de datos, ya sean premise o ya sean públicos, lo que teníamos es la típica situación de herramientas de ticketing, ¿no? Yo quería poner esa aplicación y por no hacerlo complejo, porque se alargaría el discurso de lo que tendría que hacer para poner una aplicación en producción, voy a decir algo más sencillo. Quiero poner una base de datos, algo más sencillito. Entonces, si yo quiero poner una base de datos, ¿qué hago? Me voy a la herramienta de tickets y digo, quiero poner una base de datos esta tarde. Y me espero a ver si algún día me llega un email que me dice ya tienes disponible para poder empezar a trabajar. Y tienes una sensación de frustración. El consumo del centro de datos es súper frustrante. Dices, yo no entiendo cómo puede ser tan complicado poner una base de datos que yo me voy a AWS, a la consola, le doy a un clic y la tengo en un minuto. ¿De verdad es tan complicado? Pero si nos ponemos en la piel de la gente de operaciones, y he estado muchos años siendo SysOps en empresas, en varios bancos de tamaño importante en España, pues la cosa tampoco es tan bonita. O sea, quiero decir, te llega una petición, quiero poner una base de datos en marcha, ¿vale? Esa persona quién es, qué permisos tiene los recursos asignados, cómo de prioritaria es la tarea. Tengo toda una pila de tareas por hacer porque, sinceramente, aunque desde fuera lo pueda parecer, en los departamentos de operaciones no están todo el día con los brazos cruzados tomando café. No es así. Están usando su tiempo para mantener las luces encendidas. Tristemente, pero es así. Necesitan su tiempo para mantener el centro de datos encendido. Entonces, ¿la situación qué es? Pues que haces la solicitud, se aclaran todas estas necesidades de tiene los permisos, tiene los recursos, se gestiona, se pone en la cola de prioridades, llega la prioridad, se ejecuta, sale adelante y se nos acaban yendo semanas o meses para hacer casi cualquier cosa en un centro de datos. Y lo más triste es que hay frustración. Frustración tanto de los consumidores del centro de datos como de los operadores del centro de datos. Creedme, estar estudiando 20 y tantos años, una ingeniería, entre otras muchas cosas, para luego estar en una consola de virtualización, creando máquinas virtuales o en un balanceador, creando reglas de un balanceo, es muy triste. O sea, a lo mejor nuestras neuronas se pueden utilizar para más cosas, cosas que sean más útiles para nuestra compañía y no para estar nueva LUN, nueva IP, nueva máquina virtual, nueva regla de no sé qué. Eso es lo que cambia la automatización. En un modelo de automatización y autoservicio, a lo que pasamos es, al consumidor, el consumo lo separamos de la operación y el mantenimiento. El consumidor irá a un portal de autoservicio. Hay muchos portales de autoservicio en el mercado. Las nubes públicas tienen todos los suyos propios. En centros privados, pues por ejemplo, ahí os he puesto una captura de CloudForce, que es una de las herramientas que tiene portal de autoservicio. El portal de autoservicio, si no tienes derecho a crear esa base de datos, directamente es que no te sale ni el icono. Ya está, se acaba la discusión, se acaba el problema, se ha acabado todo lo que se tenía que acabar. Y si te sale el icono, le clicarás. El portal del catálogo de autoservicio lo que hará es llamar a todas las automatizaciones de todas las tareas que antes hacíamos a mano. Eso es lo que hace Ansible. Ansible lo que hace es automatizar tareas. Habréis oído Ansible por muchos sitios. Eso es lo que hace.
Sí, sí es muy sencillo. Muchas veces estoy en muchos clientes, claro, o sea, paso mucho tiempo sentado con los clientes ayudándoles un poco a entender qué tecnologías pueden ayudarles a mejorar los problemas que ellos tienen. Y para dimensionar temas de automatización es súper sencillo, porque dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dices, muy sencillo. Cógete la herramienta de ticketing, el remedy o lo que corresponda, mira lo que haces, cómo coges el ticket y todo lo que haces, eso que haces, deja de hacerlo y automatízalo. Ya está. Pero todo. No me automatices la instalación del sistema operativo, pero no me automatizas la conexión de las redes, o no me automatizas la seguridad, o no me automatizas porque tienes un problema. Tienes que automatizar los servidores de aplicaciones, las bases de datos, los firewalls, los routers, los switches, todo absolutamente lo que tengas que hacer a mano, deja de hacerlo a mano y automatízalo. Y entonces podrás conseguir una experiencia de nube pública, si lo queremos llamar así, en cualquier tipo de entorno. Ahora, hay una diferencia entre cómo hacíamos las cosas y cómo se pueden hacer. Cuando estábamos encima de cada una de las tareas de forma manual, si yo iba a la cabina de almacenamiento, por ejemplo, y no tenía mucho espacio, cuando iba a crear la nueva LUN decía, oye, pues habrá que ampliar aquí el almacenamiento y directamente pues, poníamos una tarea de ampliar el almacenamiento. La monitorización era recomendada. Casi todo el mundo monitorizaba los sistemas, pero no era obligatoria. En estos sistemas donde nos hemos quitado las operaciones del consumo, la monitorización es obligatoria. Ya no es una recomendación, ya no es una buena práctica. Es algo que tienes que tener sí o sí, porque no tienes contacto con el consumo de cómo se están consumiendo el centro de datos. Como no tengas ciertas alarmas que te van diciendo, métricas que te van diciendo en todo momento qué es lo que estás consumiendo, tienes un serio problema. Entonces, aquí lo que hemos pasado es a un modelo donde los operadores mantienen esa cloud, que puede ser cloud privada, pero es un entorno mantenido de forma periódica, ordenada, etcétera, frente a lo que es el consumo. Los consumidores consumen esa cloud. Y, por supuesto, hemos ganado muchísima agilidad y lo que para mí es más importante que la agilidad, satisfacción, tanto de los consumidores como de los operadores y de todas las personas que se dedican a este tipo de entornos. Por no hacerlo así tan aburrido del tema de contar las partes de las... O sea, ver realmente de qué estamos hablando, pues lo que pasaríamos es a un modelo donde esto, por ejemplo, es Ansible Tower. Hay 50 herramientas de este tipo. Esta es la consola de Ansible Tower, de Ansible para gestionar de forma centralizada. Entre otras cosas, tiene un pequeño portal de autoservicio que podemos verlo para ver realmente de qué estamos hablando. Entonces, si yo soy un DB-admin, un administrador de base de datos, por ejemplo, un poquito más grande, y me conecto a la consola, y yo lo que sé es de base de datos y lo que tengo que hacer es gestionar base de datos, pues lo que tengo aquí disponible es crear, o sea, unos templates que me han preparado los administradores para poder crear bases de datos. Yo digo, quiero crear una nueva base de datos porque me dedico a esa parte, me pide los datos de la base de datos que voy a crear, no sé. Le voy a llamar algeciras.ensample.demo, db, username port y password, pues Red Hat. Es un poquito para cada uno. Le pongo los datos. Fijaros una cosa importante. Directamente no me ha preguntado qué sistema operativo quieres, qué formato de particiones, qué sistema de ficheros, qué IP, qué puerto, cuál es la máscara de su red, cuál es el... Pues que eso a mí no me importa. O sea, yo realmente lo que quiero es una base de datos. Me ha pedido datos de la base de datos. Por supuesto, esto es un ejemplo muy sencillo que he pedido 4 datos. Lo normal es que pidas el tipo de base de datos, la versión, todo este tipo de cosas. Bueno, lo que quieras. En realidad puedes querer lo que quieras pedir lo que quieras porque lo estás automatizando por debajo. Y lo que está haciendo aquí ahora mismo es lanzarme un workflow que se llama, que es un flujo de trabajo. Para esto al final es un pipeline, ¿no? O sea, tampoco es nada que... Es un flujo de trabajo de automatización de infraestructura. Que lo que está haciendo son ciertas tareas que, sinceramente, como DB-admin me dan un poco igual, porque está limpiando en una CMDB un listado de bases de datos. Vale, pues muy bien. Pero yo, en realidad, como DB-admin, por no puedo ni saber lo que está haciendo. Usted no tiene permiso para hacer estas tareas porque es que no, o sea, me da lo mismo. Que haga lo que tenga que hacer. Yo lo que quiero es mi base de datos. Entonces, ahora, por ejemplo, está en la plataforma de virtualización creando un servidor. Pero ni tengo credenciales de la plataforma de virtualización, ni tengo privilegios de root para nada parecido. O sea, me manda permiso para crear esta base de datos porque la tenía que crear, ya está. Tampoco hay que darle más vueltas. Y lo que sí que he hecho es, como este era un DB-admin, le he dado permisos para que viera la distal DB, porque si no era súper aburrida la demo, porque no podía hacer nada más que darle un botón y ya está, ¿no? Entonces, aquí en Create Server, si le doy, no hace nada tampoco, o sea, no puede hacer nada, no puede verlo, porque no tiene permisos. Pero ahora cuando pase a la tercera fase,
que es la de install-db, el db-admin sí que tendrá permisos para ver lo que está haciendo esa tarea y podemos ver cada una de las tareas que hace, cuáles son las salidas, cómo ha funcionado, que si no ha funcionado, etcétera, etcétera. Y luego nos hemos creado también algunas tareas de rollback, pues en el caso de que algo no funcione correctamente, pues puede ser que mandes una tarea que mande un email al administrador para avisarle, que pueda hacer un rollback, que pueda hacer lo que quieras. Al final un poco es conseguir esa experiencia de nube pública independientemente de dónde estés consumiendo la infraestructura. Eso es un poco el objetivo que se tiene, ¿no? Entonces, ahora ya he creado los servidores y ahora está en la tarea de instalar la base de datos. En realidad, estos son tareas en paralelo. O sea, si hubiera instalado 6 servidores para montar un clúster o lo que fuera, me estaría montando los 6 servidores en paralelo. Y aquí sí que puedo ver las tareas que está haciendo en realidad. Pues, por ejemplo, está instalando un Postgres, con lo cual aquí he abierto el firewall de la Postgres, etc. Una diferencia importante de cómo se hacen estas automatizaciones actualmente con Ansible y cómo se hacían en el pasado las tareas de automatización es el tipo de lenguaje o de sintaxis que usamos. En Ansible utilizamos una sintaxis declarativa. En todo momento estamos declarando los estados a los que queremos llevar los servicios o lo que queremos crear. Tradicionalmente hemos trabajado en un lenguaje imperativo en los servidores. Le hemos dicho lo que tenía que hacer el servidor. Yo, por ejemplo, esta línea donde abría el puerto en el firewall, yo en ningún momento a Ansible le digo, abre un puerto en el firewall. Yo a Ansible le digo, quiero que este puerto esté abierto. Punto. Si ya está abierto, no hará nada. Si no está abierto, lo abrirá. O sea, es diferente la forma en que trabajas. Esto es importante para la segunda parte de la presentación, por eso os lo traslado también y lo dejo ahí, con el tema de la importancia de establecer las acciones, ya no acciones, establecer realmente los deseos en una forma declarativa. Bueno, aquí está creándome la base de datos, de hecho ya la ha creado. O sea, si me voy a la ejecución de lo que estaba pasando aquí, el full install DB server, que es el que acabo de lanzar, ha acabado y ha creado ya la base de datos completa. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, y hago un PSQL, me conecto a, le he llamado algeciras.sample.com, le he llamado a la base de datos port, no, el usuario era port, la base de datos creo que era port DB, bueno, ahora lo miro en la consola. Si vemos la ejecución, he creado Algeciras DB con el user port y la contraseña le he puesto Red Hat. Entonces se llamaba algecirasample.demo el servidor, puerto, o sea, la base de datos se llama Algeciras DB y el username se llama port. La contraseña es Red Hat. Bueno, pues aquí estoy conectado. Como DB-admin sí que me importa poder conectarme a la base de datos, poder interactuar con ella. Por ejemplo, puedo listar las tablas que hay. Bueno, la base de datos ha creado la base de datos esta. Puedo mostrar los usuarios. Lo he puesto tan grande que ya ni veo lo que estoy haciendo. Claro, los usuarios hay creados, etc. Veis que la experiencia del usuario es totalmente diferente. ¿Vale? No os voy a enseñar toda la parte de lo que supone la parte de administración, pero para resumirlo de una forma rápida, lo que estamos pasando es a infraestructura como código. Lo que estamos es definiendo los estados en un gestor de versiones, un Git, en realidad. Lo está definiendo los estados de cada una de las diferentes funciones, automatizando cada uno de los procesos y luego llamando a esos procesos de una forma ordenada. Tampoco tiene mayor trascendencia. La importancia de aquí es que el que se dedica a la parte de la virtualización puede crear los playbooks o las automatizaciones de la virtualización. El que se dedica al bastionado, a la seguridad, pues creará los playbooks de bastionado. El que se dedica a cada uno y se puede dedicar a su trabajo y en vez de dedicar su tiempo y sus neuronas a hacer clics en la consola de virtualización que no aporta valor a nadie y si no, pensad a cuántas personas se les paga por el número de clics que hagan en una consola, a nadie. O sea, realmente, o sea, te piden productividad, pero no te piden contar el número de clics que hagas en una consola, ¿no? Entonces, si lo puedes automatizar, mejor que mejor. Pues esto es un poco a lo que llevamos. Y otra cosa importante es que no es un tema solo de operaciones. El consumo de infraestructura involucra a toda la compañía. Y normalmente en este tipo de cosas están involucrados todos. Los usuarios que lo consumen, negocio para saber lo que necesita la compañía y suele estar involucrado. Es típico trabajo tipo de DevOps que se suele llamar, en donde se involucra a todos los equipos y que todos trabajan a unísono, ser posible en equipos pequeños. Antes comentaba Miguel, equipos de unas 8 personas, etcétera. Pues es una buena práctica ir incorporando estas formas de trabajo en las compañías para ser más ágiles, para ser más productivos. Entonces, bueno,
Si automatizamos y ponemos gestión centralizada y ponemos portales de autoservicio, hemos resuelto todos los problemas de la infraestructura del mundo, ¿no? Así ya, de una. O sea, ya todos los problemas que habían los hemos resuelto de una, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Por desgracia o por gracia, ¿no? También tendremos que trabajar todos. Porque volvemos a los ejemplos que os he puesto al principio. Os he puesto un ejemplo de las telecomunicaciones y luego os he puesto que el teléfono era un portal de autoservicio. ¿Cuántas personas a día de hoy usan el teléfono y cuántas utilizan WhatsApp, Messenger, videoconferencias, etcétera, etcétera, etcétera? Todo ese tipo de formas de comunicar han roto con lo establecido y han creado nuevas formas de comunicar. Porque lo importante no era cursar la llamada de teléfono. Lo realmente importante en las comunicaciones era comunicar. Cuando estaba mostrando lo del banco, la cola de gente y luego estaba en el cajero, ¿cuántos pagamos a día de hoy con dinero metálico? Pues casi nadie ya. O sea, ya pagamos que sí con el móvil, con la tarjeta, con el NFC, con no sé qué. Porque el fin no es conseguir monedas y billetes. El fin es poder pagar, poder mover el dinero. Con lo cual, ha habido otras formas de conseguir el mismo fin que se han impuesto a lo que había establecido. ¿Y qué pasa con los centros de datos? El fin de los centros de datos nunca será ejecutar infraestructura. ¿Para qué tenemos centros de datos? ¿Por qué los usamos y por qué los consumimos? Vamos a pensar cómo están montados desde el punto de vista tradicional. Tenemos un hardware, montamos un hardware, sobre el hardware montamos la BIOS, toda la abstracción del hardware, porque si tiene varios discos te puede presentar uno y cosas parecidas, o sea, suelen tener una capa de abstracción primera. Sobre él pones unos hipervisores, que es otra capa de abstracción sobre lo que te presenta la BIOS. Sobre el hipervisor ponemos máquinas virtuales, que es otra capa de abstracción sobre lo que te presenta el hipervisor. Sobre la máquina virtual le ponemos un servidor, un sistema operativo invitado, que es una abstracción sobre lo que te presenta la máquina virtual. Sobre el sistema operativo invitado le ponemos un servidor de aplicaciones, que es una abstracción sobre lo que te presenta el sistema operativo invitado, para encima poner las aplicaciones. Bien. ¿Qué es lo que realmente importa de toda esta pila? Las aplicaciones. La razón por la que tenemos centros de datos es por las aplicaciones. Por eso se han puesto tan de moda los contenedores, aparte de los barcos, los contenedores de informática. Porque están centrados en las aplicaciones. Siempre nos habíamos centrado en la infraestructura y íbamos creciendo hacia arriba. Por una vez, estamos dándole la vuelta y lo que estamos haciendo es coger la aplicación y buscar lo que necesita esa aplicación para ponerla en marcha y hacer lo más eficiente posible para conseguir ese fin. Me ha gustado también lo que comentaba Miguel de cogemos el cliente, que es lo que importa, y desde el cliente tiramos hacia atrás. Pues eso lo hemos hecho en la informática con los contenedores. Cogemos lo que importa, que es la aplicación, y ya tiraremos hacia atrás. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor no es más que una aplicación con exactamente lo que necesita para ejecutarse. Es al contrario que hemos hecho toda la vida. Antes le ponía un hardware completo, con un servidor, un sistema operativo completo, con un servidor de aplicaciones completo para que luego la aplicación ejecutara el 2% de todo lo que le había puesto por debajo. ¿Por qué no lo hago al contrario? Porque no cojo la aplicación y le pongo exactamente lo que necesita para que se ejecute y eso lo aíslo. Eso es un contenedor. Le pongo lo mínimo del sistema operativo que necesite para que se ejecute, las librerías que necesite para ejecutar esa aplicación. Y bueno, podrías meter si quisieras en el contenedor la configuración. La verdad es que no es una buena práctica. La configuración la sueles tener aparte para que el contenedor sea inmutable y la configuración la gestionas por otra parte. Pero bueno, para que nos entendamos de una forma muy sencilla, podríamos pensar que esto es un contenedor, ¿vale? Y luego ya veré dónde ejecuto esa caja. Eso es lo que vamos. Pero claro, lo que metemos en una cajita, es que las slides lo admiten todo. Yo puedo pintar lo que quiera que sale, ¿vale? Pero en realidad el concepto de aplicación es muy heterogéneo, muy ambiguo. ¿Qué es una aplicación en realidad? Pues normalmente son cientos de procesos interrelacionados que hacen cosas entre sí. Y lo que metemos en esas cajitas, pues no es una aplicación, suele ser uno de esos cientos de procesos, con lo cual acabas teniendo cientos de contenedores por cada aplicación que quieras contenerizar. Y no hay mayor problema. Si tenemos 10 ingenieros gestionando la planta de aplicaciones con monolitos en máquinas virtuales y pasamos a un mundo contenerizado, con contratar a 1000 ingenieros es suficiente. Pero bueno, parece ser que no va por ahí las cosas y casi todos se plantean, ¿y cómo voy a gestionar esto? A poco que hayáis trabajado con contenedores, os habéis dado cuenta que son inmanejables intentar manejarlos como si fueran máquinas virtuales. Es totalmente inviable. O sea, pero a la semana que estés trabajando con contenedores ya sabes que no, que por ahí no puedes seguir porque ya tienes, si le asignas una IP, un puerto, intentas poner reglas de firewall entre cada contenedor, te puedes morir. O sea, en poco tiempo te vas a dar cuenta que no. ¿Cómo gestionamos este mundo? Con plataformas de ejecución de aplicaciones contenerizadas de forma masiva. Eso es lo que es OpenShift, que entre otras cosas es una distribución de Kubernetes.
que es, si lo queremos ver de otro punto de vista, es un sistema operativo distribuido declarativo. Eso es. Ese es el tipo de sistemas que nos permiten gestionar estas aplicaciones que se van desacoplando, descomponiendo, separando y que las puedes gestionar de una forma más ágil, más rápida, etcétera, etcétera. Pero no intentemos gestionarlas con lo que teníamos hace 15 años, porque nos vamos a dar con la cabeza contra la pared y no vamos a cruzar. Hay que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Cuando yo he dicho coger desde arriba y empezar a construir hacia abajo, no es coger desde arriba y luego mirar lo que tengo abajo y cogiendo la pieza que mejor me encaja y poniéndola ahí de cualquier forma, porque posiblemente lo de arriba no se ejecute tan bien. Entonces, lo que necesitamos son esas plataformas de ejecución de aplicaciones para este tipo de aplicaciones. Me voy a ir más a la parte de la aplicación propiamente dicha, ¿no? Sabemos que tenemos esas plataformas, ya os he dicho que, resumiéndola muy rápido, son plataformas distribuidas. Eso quiere decir que ya no me limito a lo que es un servidor, ya sea físico o ya sea físico virtualizado, porque al final una máquina virtual es un servidor físico que lo estoy virtualizando los componentes, pero tienen las mismas entradas, las mismas APIs, etc. Lo que voy a hacer es crear algo que pueda vivir en el mundo que tenemos, y afortunadamente tenemos mundos distribuidos donde tenemos varios centros de datos, donde tenemos diferentes hardware, diferentes racks, diferentes entornos, y que pueda vivir encima de esos entornos, sacar lo mejor posible de todos ellos y pueda ejecutar mis aplicaciones, que es lo que realmente me importa. Y he dicho que es declarativo. A este tipo de sistemas normalmente no le vas a decir, ejecútame esta aplicación en este nodo. No, tú le vas a decir, quiero 4 copias de esta aplicación. Y que se busque la vida y las ponga donde las tenga que poner. Y si se mueren, que las levante en otro sitio. Pero que se preocupe y que la inteligencia la tenga el sistema operativo. Eso es un sistema declarativo. Vamos al origen de las aplicaciones. En las aplicaciones teníamos, bueno, lo que tienen muchas compañías, que todavía hay muchas pilas de estas, son pues la mayor parte de las aplicaciones ejecutándose en servidores de aplicaciones tradicionales que pueden estar en Java Enterprise Edition, en la pila de Spring o en .NET. ¿Vale? Esto es lo más habitual, aplicaciones monolíticas ejecutándose en esos servidores de aplicaciones tradicionales. Y a veces, con suerte, no todos, tienen un USB para interconectar los diferentes componentes y demás. ¿Vale? Pero bueno, aún así, aún teniendo un USB, muchas veces un USB monolítico, que todas tienen que pasar por ahí, de alguna forma te limita ese mundo cloud distribuido, elástico, etcétera. ¿Qué le está pasando a las aplicaciones? Pues evidentemente lo que están haciendo es romper estos modelos, irse a modelos distribuidos, elásticos, ágiles, políglotas, etcétera, 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 etcétera. Y para eso tenemos varios componentes. Tenemos la computación, el runtime propiamente dicho, ese servidor de aplicaciones que ejecuta varias aplicaciones, como su nombre indica, por eso está en plural, suele ejecutar varias aplicaciones encima de él, ¿no? Entonces, vamos a empezar a pensar cómo desacoplar ese sistema, ese servidor de aplicaciones. Y la primera tarea que suelen hacer casi todos los clientes es muy sencilla. Es coger esos monolitos, esos .war, esos EAR, esos ficheros de aplicación y tal cual, sin tocarlos, los cogen, los meten en un contenedor con un servidor de aplicaciones asociado y lo ponen encima de una plataforma distribuida. Ya está. Bueno, pues por lo menos sí que tiene las ventajas de la plataforma distribuida, o sea, puedes hacer deployment, puedes hacer pues, autoescalados y cosas parecidas, pero desde luego no has reconstruido tu estructura de aplicaciones. ¿Quién ha hecho posible este paso? Los fabricantes, que estamos ahí en la capa esa rojita de que pone JBoss EAP y todos los otros servidores de aplicaciones, que nos hemos ido preocupando en los últimos años de que el servidor de aplicaciones cada vez fuera más pequeñito, más limitado, más, que fuera más ágil a la hora de iniciarse y que pudieras poner un solo servidor de aplicaciones por cada aplicación y fuera razonable. O sea, eso es uno de los primeros pasos que hemos hecho casi todos los fabricantes de servidores de aplicaciones. Pero aún así, ya os digo, estás trabajando con monolitos de todas formas en ese entorno. Pero bien es cierto que cuando los tienes separados ya no dependes, si tocas una configuración del servidor de aplicaciones ya no afecta a 20 aplicaciones, ya afecta a una. Pues bueno, oye, ya por lo menos tienes una parte buena. Y luego otra cosa es que te das cuenta de que muchas cosas que hace el servidor de aplicaciones, sinceramente, ya lo hace la plataforma. Entonces, bueno, el servidor de aplicaciones hay cosas que a lo mejor no es necesario que sea tan grande. Y de hecho, muchas empresas y muchas, bueno, en realidad la misma tecnología te lo va indicando, te están sugiriendo que cuando compilas la aplicación, ¿por qué no compilas junto con la aplicación las funcionalidades del sistema operativo que necesitas tú de la misma forma que hacíamos con el contenedor? Y eso es lo que hace Spring Boot, eso es lo que hace Thortail, eso es lo que hace esas plataformas de nueva generación que se llama, que al final no deja de ser más o menos lo mismo, pero pensado para desacoplar, ¿vale? Entonces, lo que te estás encontrando es que igual hay que repensar cuáles son los runtime que tengo que poner en cada una de esas aplicaciones. Puede ser que los runtime puedan ser un runtime tradicional de Java Enterprise Edition, Spring, etcétera. Puede ser que el runtime necesite más agilidad. Puede ser que mi aplicación tenga que ser más elástica y nacer y desaparecer más rápido. Con lo cual, un servidor de aplicaciones que tarda 30 segundos en levantarse no me sirve. Necesito algo que sea más inmediato. Para aquellas cosas que necesitan inmediatez, que necesitan atención a eventos, para eso están los lenguajes reactivos.
Node.js, Vertex, el Spring Boot Reactive, etcétera. Toda esa parte que están pensadas para eso. Entonces empiezas a utilizar lenguajes reactivos en aquellos lugares donde realmente tiene sentido utilizar lenguajes reactivos y utilizar otros tradicionales donde tenga sentido y otros de nueva generación donde tenga sentido. Y te vas separando la aplicación con diferentes lenguajes, diferentes runtime, diferentes conceptos. Lo haces políglota. Entonces estamos cambiando los runtimes, bueno, en realidad por necesidad, se van cambiando los diferentes runtimes por necesidades diferentes y claro, cada aplicación le vas a poner el mejor runtime posible para que se ejecute. Bueno, ahí solo he cambiado la parte del runtime, pero hay mucho más que cambiar para adelante. Hay un componente que no he tocado la parte de runtimes, pero a la derecha tenéis otra cosa que es la integración entre esas aplicaciones. Pero es que la integración además se hace mucho más complicada, porque antes tenía 20 aplicaciones monolíticas brutales en mi compañía. Ahora tengo por cada aplicación 200 microservicios que hablan entre ellos. Ya las necesidades son algo diferentes. Entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí. Esa integración centralizada, pues por desgracia no aplica en un mundo cloud y tenemos que pensar en otros modelos de integración. Y esos modelos de integración descentralizada. A ser posible, colas de mensajería, API Management. Si tienes que utilizar un SB, al menos que sea un SB diseñado para un modelo cloud, por ejemplo, las rutas de Apache Camel o cosas similares, que está pensado para un modelo más elástico, más cloud, más scale out. Entonces, una de las cosas que hay que absorber son la comunicación, y aquí no me he metido en lo que supone la comunicación de los microservicios de por sí, solo me estoy metiendo en cómo comunicamos las aplicaciones que me estoy llevando al modelo cloud, aunque sean monolitos. Entonces, ahora voy a empezar a pensar un poquito más abajo. O sea, existe estas soluciones ya, que es lo que se llama Agile Integration, toda la parte de API Management y Agile Integration, etcétera, que son soluciones pensadas para integrar esas aplicaciones en un modelo cloud. Vamos a meternos un poquito más en terreno, porque lo que es muy fácil hablar de microservicios, pero microservicios no quiere decir coger el runtime y convertirlo en un runtime de Node.js o de Go. Es algo más. En realidad, lo que se define como microservicios es el runtime. Utilizas el runtime que mejor se adapte al motor que tienes que ejecutar, que es la parte del contenedor con el servicio, el runtime. El interfaz, a ser posible un API REST que sea desacoplado para que tú, con que presentes el mismo API, puedas cambiar el servicio, todo lo que quieras, que no afectas absolutamente nada a los consumidores de ese servicio. Por eso se desacopla la parte de la API y la comunicación, y a ser posible poner una tecnología de comunicación entre medias de ellos. O sea, no los comuniques unos con otros porque entonces no tienes desacoplamiento. Pero la parte de abajo es súper importante también. Si hemos elegido el mejor motor para nuestro servicio, ¿por qué no elegimos el mejor data store para nuestro servicio? Porque es muy triste que en el día que vivimos, con el tipo de datos que manejamos, muchas empresas siguen haciendo cábalas para meter datos desacoplados, desorganizados en una base de datos relacional. O sea, no hagamos eso. O sea, quiero decir, si no hay más narices que utilizar una base de datos relacional para meter ciertos datos que tienen que tener transacciones y que tienen que ir en una base de datos relacional, hazlo. Pero no pongas todo ahí, o sea, porque tus servicios van a depender del esquema de la base de datos toda la vida. Y cada vez que tocas el esquema, rompes todos los servicios. Entonces, intenta que cada servicio tenga su data store asociado y tenga un ciclo de vida que pueda vivir con los datos asociados. Y si es posible, y si no tienes más solución que utilizar tecnologías tradicionales como son bases de datos relacionales, masivas, etcétera, y monolíticas, pues puedes poner cachés en el medio que sí que son scale out y cosas parecidas. Entonces siempre intenta buscar el desacoplamiento máximo no solo en la capa de runtime, en la capa de los datos también y por supuesto en la interacción entre ellos. Y entonces tienes un modelo de aplicación que va más relacionado con este tipo de cosas, donde tienes diferentes servicios o microservicios que se le llaman, que tienen sus data stores asociados, que algunos estarán conectados a base de datos relacionales, puede ser, ¿por qué no? Y entre ellos se comunican por encima pues con las comunicaciones que necesitan entre ellos. Todo esto está muy bien, porque os he comentado, ¿verdad?, que las SLA lo admiten todo. Porque es que esa rayita que he puesto azul no es exactamente así. Es más bien algo así. O sea, son cientos y cientos de servicios hablando unos con otros, comunicándose de forma síncrona. Entonces no es algo tan cómodo. ¿Cómo manejamos eso? Con un service mesh. Afortunadamente existen tecnologías para trabajar en ese tipo de cosas. He puesto el logotipo de Istio, que es una de las tecnologías que estamos trabajando mucho últimamente para gestionar lo que es un service mesh. Y os lo he puesto separado lo que es un service mesh de lo que es la capa de integración porque a veces los confundimos. No es lo mismo las necesidades que yo tengo de integrar mis aplicaciones hacia los consumidores de mis aplicaciones de las necesidades que tienen una aplicación descompuesta en microservicios para comunicarse entre sí. Son totalmente diferentes. O sea, aquí lo que necesito son trazabilidad, auditoría, porque vale, las aplicaciones monolíticas todos nos quejamos de ellas,
pero tú ponías un breakpoint y la aplicación se paraba en el breakpoint, ¿vale? Y podías seguir. A ver cómo paras un enjambre de microservicios. O sea, esto no es tan sencillo. Entonces, bueno, eso hay que tratarlo. Eso hay que tratarlo. O sea, todas las buenas nuevas tecnologías tienen muchas mejoras y tienen muchas ventajas, pero tienen sus necesidades que cubrir. Entonces, eso es lo que cubre un Service Mesh. Afortunadamente, estamos trabajando toda la industria en tener los mejores Service Mesh para un modelo cloud. Istio es el que se está imponiendo con mayor entidad. También tenemos toda la parte de trazabilidad. Estamos trabajando en Open Tracing. Se utilizaba mucho Jaeger, pero ahora estamos pasando más a Open Tracing, que incluye Jaeger y todo este tipo de cosas. Pero bueno, al final todo esto está cubierto también. Hay tecnologías para atender todo este tipo de cosas. Pero los microservicios no son todo. O sea, lo que queremos es ejecutar aplicaciones. Y las aplicaciones, pues a lo mejor la mejor forma de ejecutar aplicaciones no son en microservicios. Porque ahora mismo, por ejemplo, se está imponiendo mucho modelos serverless. Los modelos serverless o function as a service, en cierta parte podemos asemejar el concepto serverless a lo que llamamos function as a service, es ejecución asíncrona de funciones y no procesos y servicios escuchando en puertos. ¿Eso qué supone? Bueno, sabéis que el modelo tradicional de servicios, pues, servicios acoplados y demás, se pasa muchas veces a desacoplar lo posible y hacer microservicios y demás, que son funciones más desacopladas, que pueden trabajar de forma independiente, autónoma, etcétera. Pero empiezan a haber muchos modelos, y también he de reconocer que AWS tiene mucho que ver con todo esto, porque el Lambda fue uno de los primeros servicios en serverless que existió en el mundo. Ha demostrado, realmente el mercado está demostrando que muchas veces lo que necesita es simplemente una función, ni siquiera un servicio. Que, por ejemplo, alguien hace un pedido de un transporte de un contenedor hacia otra parte, el pedido llega a una cola de petición, esa cola de petición a lo mejor lo que tienes que hacer es un servicio de cojo los datos y envío un email a alguien. Vale, ya ese servicio es una función que se despierta, coge los datos y envía un email. En paralelo se levanta otro servicio que coge los datos y los vuelca a un sistema que hace otra lógica. En paralelo creas el pedido y lo guardas en una base de datos de pedidos. En paralelo y vas creando funciones que van haciendo tareas. Las ventajas de estas funciones, la más evidente, es que escala de forma dinámica totalmente, porque si me llegan 100 pedidos, se crean 100 funciones en paralelo que hacen esas 100 tareas y se destruyen de por sí solas. Si me llegan 10.000 pedidos, se levantan 10.000 funciones que hacen esas 10.000 tareas y se destruyen de por sí solas. Todo esto está muy bien si se cumple el de se destruyen por sí solas. Si no se destruyen por sí solas, tienes un serio problema, porque se te van quedando acumulando funciones. Por eso, en el modelo serverless, estás obligado a tener un tiempo máximo de ejecución de las funciones, con lo cual cambia la forma de programar las funciones. Ya no puedes programar pensando que el tiempo es infinito. Tienes que pensar que como no te dé tiempo, hay que dejar la tarea y dejar que otra tarea la coja y la haga. Entonces se está yendo a modelos mucho más desacoplados donde no tienes tanto control de lo que está pasando. ¿Vamos a hacer todo en el mundo con serverless y con function as a service? Pues no. No voy a engañar. Pero muchos sí. O sea, muchas cosas que antes se hacían con aplicaciones monolíticas, pues se están haciendo con funciones desacopladas. Van a haber muchos microservicios, por supuesto, pero al final estamos yendo a un modelo donde podemos tener lo mejor para cada uno de los casos de uso que tengamos. Bueno. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo en el centro de datos? Para resumir bastante todo lo que estaba contando. Pues lo que estamos haciendo es, tenemos infraestructura, que puede ser la que sea, da lo mismo porque las vamos a consumir. Y lo que hacemos es poner consumo de infraestructura, para hacer que la infraestructura no sea nuestro problema. Pero esto ya le pasó en el 2014 a Netflix. Netflix cogió a AWS, que era infraestructura como servicio, que es muy bonito y está muy bien, y toda la infraestructura la tenía solucionada, pero para hacer una aplicación de gestión de streaming como la que necesita Netflix, no te vale con la infraestructura. Necesitas registro de servicios, gestión de cachés, la parte de circuit breaker, necesitas muchas funciones intermedias que no te da propiamente una infraestructura, pero te da la tecnología intermedia. Y eso es el tipo de soluciones que están incorporando todas las orquestaciones con Kubernetes y con todas las plataformas que creamos sobre Kubernetes. Kubernetes es un kernel, solo es un orquestador. Pero por encima de Kubernetes estamos creando plataformas de ejecución de tareas, con todo registro, con toda la parte de gestión de APIs, toda la parte de server mesh, etcétera, etcétera. Que lo que tienen por encima son servicios de clúster propiamente. O sea, como esto es un entorno distribuido, pues hay que gestionarlo. O sea, hay que ver que nodos están vivos, que nodos no están vivos, hay que hacer la auditoría de log, de métricas. Cosas tan tontas como mirar cuánto está usando de CPU una aplicación en un entorno distribuido es complicado. Especialmente en contenedores, porque si yo tengo mi aplicación que son 5 copias distribuidas entre 100 hosts y cada uno de esos hosts está ejecutando otras 100 contenedores aparte de mis copias, no me vale absolutamente para nada mirar la CPU de ese host.
Tengo que mirar los ciclos de CPU exactos que está usando cada uno de los contenedores de esos 5 distribuidos por todo el clúster en un momento dado, pero cualquiera de ellos puede morir y aparecer en otro nodo en cualquier momento. Con lo cual, la gestión de monitorización de métricas, la parte de logs, etcétera, se complica en un entorno distribuido. Afortunadamente, las plataformas se están encargando de esa parte y no tenemos que encargarnos nosotros. Toda la parte del CI/CD, toda la parte de integración continua, los despliegues y demás, habitualmente los hemos tenido separados, especialmente en el mundo monolítico, con Jenkins y similar, tenerlos separados. Cada vez más estamos necesitando que sea parte de la plataforma, porque estas plataformas no sueles tener 200 plataformas de estas en un cliente, tienes una, y esa es la que ejecuta todas las cargas del trabajo del cliente. Y de hecho, esa plataforma puede tener nodos en local y nodos en nube sin problemas. No puedes permitirte horarios de ventana de llego esta tarde, la reinicio el sistema operativo. No, porque reinicias todas las aplicaciones de la empresa. O sea, el manejo de aplicaciones encima de estas plataformas tiene que ser totalmente automatizado como parte de la plataforma, y es lo que se hace en estas plataformas. Y luego, aparte, tienes necesidades de ejecución de servicios. Pues, por ejemplo, antes os comentaba el tema del service mesh. Bueno, aparte de los runtime, necesitas runtimes al final. En algún sitio se tienen que ejecutar el código, ¿no? Necesitas runtime, necesitas la parte del service mesh, que alguien te lo tiene que dar, si no te tienes que montar una plataforma de service mesh. Si necesitas funciones, tendrás que tener algún motor como Knative que sea capaz de despertar funciones y destruirlas en función de la demanda, etcétera, etcétera. El tema de dispositivos acoplados, etcétera. Y por encima es donde está realmente la lógica del negocio. Entonces, lo que estamos haciendo los fabricantes, y no nos cansamos de hacer todos los días, es hacer lo posible para que vosotros os dediquéis única y exclusivamente a la lógica de negocio y que todas las tecnologías necesarias para que esa lógica de negocio se ejecute, las tengáis disponibles. Modelos de nube pública, modelos de nube privada o modelos híbridos. Da lo mismo, pero que las tengáis disponibles y que os dediquéis a lo que realmente es vuestro negocio. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Espero que os haya parecido interesante.